Hola, hola, ¿cómo estás? Pues genial, aquí encantado de estar contigo, Laura. Un placer. Bueno, muchas gracias, lo mismo, me siento honrada de que aceptaras mi invitación para encontrarnos, Ricardo. ¿En dónde te encuentras físicamente? ¿Dónde estás? Ahora mismo en Barcelona. Vivo a Mm. caballo entre Suiza, principalmente en Suiza, pero ahora estoy acabando de preparar una mentoría que empiezo este domingo y he aprovechado para avanzar aquí en Barcelona. ¿Y tienes dos casas montadas? Pues sí, sí, Wow. sí. Bueno, déjame que te presente. Tu nombre es Ricardo Eiris, eres escritor, conferencista, impartes cursos y conferencias por todo el mundo. Convocas a talleres multitudinarios. Eres autor de diversos libros de transformación a nivel subconsciente, creador del método Integra. Eres embajador de la paz y la buena voluntad que ha otorgado San Cristóbal de las Casas ante la UNESCO. Tu mantra es la clave está en el subconsciente. Bienvenido. Pues gracias. Qué bien, Bueno, qué bien poder hablar de todas estas cosas y ayudar a las personas a que mejoren su vida, que a eso es a lo que nos dedicamos, tanto tú como yo, creo. sí. Bueno, por lo menos comunicar y compartir el caminar de otras personas para lo que pueda resonar, lo que pueda servir, lo que pueda, aunque sea por contraste, decir, bueno, esto no lo quiero para mi vida. Claro. Mira, te iba a preguntar, porque tú estuviste 25 años trabajando en otro mundo, en el mundo empresarial, trabajaste en sistemas, en dirección de empresas, te dedicaste a la docencia universitaria y de un momento a otro decidiste, hubo de verdad un cambio radical, como el que estamos teniendo todos, ¿no? Como que el paradigma del trabajo realmente va modificándose a medida que nosotros vamos cambiando. Y estudiaste varias disciplinas. Eh, ¿Qué aprendiste de este contacto con la gente que tienes tan presente? Pues, a ver, yo desde hace muchos, muchos años siempre he tenido claro que me dedicase a lo que me dedicase dentro del mundo de la empresa, por ejemplo, antes de dedicarme a esto, eh, que mi éxito no era el mío, era el del equipo, ¿no? Que eran realmente las personas las que conformaban, pues el trabajo que íbamos a hacer y las que realmente determinaban que consiguiéramos unos resultados mejores o peores. Y mi enfoque, pues siempre estaba en cómo hacer que las personas dirán lo mejor de sí dentro de las empresas en las que estaba. Y bueno, y después, lógicamente, en los siguientes pasos que he ido dando, mi enfoque ha continuado exactamente en eso, de una forma muy diferente, obviamente, pero con la visión clara de que tenemos mucho más de lo que sabemos, tenemos muchas más capacidades de las que realmente estamos utilizando y que pues estamos haciendo uso de una pequeña parte de nuestro potencial y que la parte más importante realmente de nosotros no la estamos utilizando, al menos conscientemente, ¿no? Que es precisamente esa parte de nuestra mente que dirige nuestra vida, que dirige nuestras emociones, que dirige nuestros hábitos, que nos lleva a repetir los patrones de comportamiento que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Es nuestra mente subconsciente. Y por suerte, por desgracia, la situación es que la mayoría de las personas no saben utilizar esa parte de su mente, el subconsciente, y no saben tomar el control de él. Y eso pues lleva a muchas insatisfacciones, a muchas vidas infelices y a mucho sufrimiento. Y la verdad es que darte cuenta de eso, pues también, por un lado, da pena, porque la inconsciencia es la que está llevando a eso y el desconocimiento, pero por otro lado, abre la puerta a una gran oportunidad, porque sí que hay salida, ¿no? Sí que realmente podemos cambiar esa situación con un poquito de conocimiento. ¿Tú crees que parte de esa infelicidad tiene que ver con la falta de confianza en uno mismo? En estar esperando siempre del otro, es decir, como la mirada del otro, así como de un jefe, de la familia, el reconocimiento de los hijos, es decir, como que siempre volcamos en el otro y no tenemos nuestra propia
identidad, como tú dices, o seguridad de que nosotros podemos autosanarnos, nosotros podemos con todo. Sí, por un lado son las creencias que nos han impuesto, ¿no? Es el mensaje que hemos venido recibiendo por todas partes de que el poder no está en nosotros, que está fuera, que la felicidad está fuera, que la salud no depende de ti, que puedes caer enfermo por casualidad y no funciona así el mundo, el universo no realmente nos da un libre albedrío que no estamos haciendo uso de él de forma consciente. Hacemos uso de él, pero no de forma consciente. Y esa falta de autoestima que comentas, sí que es cierto que en muchas personas es en gran medida pues, uno de los factores que lleva a esa insatisfacción, a esa infelicidad, y especialmente en el caso de las mujeres. Es mucho más habitual en el caso de las mujeres que hay una mucha mayor dedicación a la familia, a los hijos, a sacar adelante al entorno, que no en el caso de los hombres, que pues, el enfoque tradicionalmente ha estado mucho más hacia el trabajo, hacia la parte profesional y hacia la parte económica, ¿no? Y eso pues tiene su erosión en lo que es la autoestima. Bueno, pero los tiempos han cambiado para las mujeres y ya ese patrón ancestral de abuela, bisabuela, ya eso no corre más. Eh, Afortunadamente, sí, afortunadamente, pero aún así, pues todavía hay una generación que lo está sufriendo. bueno, tú hablas acerca de que la clave está en el subconsciente, pero no todos tienen la voluntad o eh, la garra como para bajar al sótano, quitarte la araña, enfrentar las sombras, barrer, baldear, echar cloro y limpiar esas profundidades. Eh, ¿Cuál es la importancia del subconsciente en la realidad energética que vivimos hoy? ¿Cuál dirías? Pues es clave, es fundamental. No, nuestra vida está dirigida por nuestra mente subconsciente. Nosotros no elegimos conscientemente las cosas que hacemos, las cosas que sentimos, el cómo reaccionamos, el si abandonamos o no abandonamos los proyectos cuando aparece una dificultad. Todo eso es nuestro subconsciente quien lo determina y en consecuencia es el responsable pues, de los logros, de los éxitos que conseguimos y también es el responsable de en gran medida de los fracasos que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? De las situaciones en las que no hemos sido capaces de alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y bueno, el desconocimiento enorme que hay al respecto del subconsciente y de cómo funciona nos hace rehenes de él. Es decir, que nosotros vamos pues con la programación que tenemos, que hemos ido adquiriendo de forma espontánea, y lógicamente, si no sabemos cambiarla de forma consciente, si no sabemos ir ahí y cambiar esas creencias limitantes que tenemos o esos traumas que tenemos que nos están condicionando nuestras emociones y nuestra mente, pues lógicamente estamos ahí totalmente rehenes de esa programación y lógicamente el uso que hacemos de nuestras capacidades es tremendamente limitado. Es muy interesante lo que dices. ¿Y cuál es la forma más directa, más eficaz para poder desprogramar una creencia o grabar una nueva creencia? Compártenos acerca del método Integra y ese reset emocional del que tú hablas. Me dediqué, como bien decías al principio, pues unos cuantos años a investigar sobre la mente, el subconsciente y sobre técnicas que permitían llegar al subconsciente pues para hacer cambios, ¿no? De algún tipo. Y dentro de esos cambios que podemos hacer en el subconsciente, uno de ellos, como bien dice, son las creencias. Las creencias es una de las memorias que nosotros tenemos a nivel de nuestro subconsciente y que pues, nos llevan a ver en positivo o en negativo y nos llevan a confiar en nosotros mismos o no, o todo lo demás. Las creencias se pueden cambiar de muchas maneras, es decir, podemos eliminar una creencia limitante y poner una creencia potenciadora, la opuesta, de muchas formas distintas. El camino más rápido que yo encontré en su momento era utilizando un imán. Un Ujú. imán pequeñito, cualquier imán nos sirve, cualquier imán que tengamos de recuerdo de algún viaje o de publicidad de algún establecimiento, nos sirve. Entonces, con el imán, si yo cierro los ojos y repito mentalmente la creencia que yo quiero grabarme 5 veces mientras me hago esto, voy pasando el imán haciendo el recorrido este desde el entrecejo hasta la nuca, por lo general, con esas 5 veces está grabada la creencia.
Y de hecho eso lo podemos constatar porque le podemos preguntar al subconsciente. Tenemos el camino de hacerle preguntas al subconsciente y obtener respuestas. Y dentro de ese camino, una de las cosas que podemos hacer es preguntar si tenemos o no tenemos una determinada creencia. Entonces, haciendo esto, podemos grabarnos creencias de una forma rapidísima, en cuestión de unos segundos. Hay otros caminos que son más lentos, ¿no? El camino tradicional, por ejemplo, es el que todos hemos seguido desde pequeños cuando hemos ido aprendiendo las cosas. Es decir, la repetición. A través de la repetición hacemos 1, 2, 3, 20, 50 veces la misma cosa y nos estamos programando para hacerlo en automático. Es decir, estamos dándole las indicaciones a nuestro subconsciente de cómo tenemos que hacer eso. Entonces, ese camino es ineficiente porque requiere mucha energía, mucha dedicación, muy estar ahí encima en la repetición para que al final automaticemos esa respuesta. Pero afortunadamente la ciencia nos ha mostrado caminos mucho más eficientes y más rápidos para generar los mismos efectos, ¿no? Para, en este caso, pues para grabar una creencia. Por eso las afirmaciones que son útiles, digamos, pero que funcionan en el tiempo y hay que ser constante. Pero ¿cómo funciona el imán con el subconsciente? Explícame eso. El imán no hace magia, el imán tan solo nos aporta magnetismo. Es decir, una energía, el magnetismo, que cuando la estamos en realidad juntando con otras energías es cuando nos permite generar ese impacto más rápidamente en el subconsciente. En realidad, cuando hacemos esto, ¿vale? Con los ojos cerrados, repetimos mentalmente la creencia y pasamos el imán haciendo este recorrido, estamos juntando la energía de nuestra intención, que está pues, en alrededor de unos 20 ciclos por segundo. Estamos juntando la energía que tenemos con el imán, por ejemplo, la energía que hay en nuestra mente, en nuestro cerebro, la magnetita, ¿vale? La magnetita, que es el mineral magnético más pequeño que existe, y la estamos pasando además por el meridiano vasogobernador, que es un meridiano que comienza aquí y hace todo este recorrido hasta el final de la espalda, ¿no? Juntando estos cuatro elementos es lo que nos permite generar un impacto muy rápido en el cerebro, por un lado, para generar las nuevas redes neuronales, pero también para generar ese impacto en nuestro subconsciente, que no es el cerebro, que el cerebro es una parte de nuestro cuerpo físico, pero nuestro subconsciente va mucho más allá, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ciencia. En el fondo estamos utilizando pues, lo que nos han mostrado la física y los distintos ámbitos de la ciencia que se puede lograr respecto al uso de nuestra mente, ¿no? De la mente, de las emociones, de cómo funcionan las creencias y muchas otras cosas. Ujú. ¿Qué piensas acerca del tema de la ley de la atracción y de, bueno, que la mente es un programa, la puedes entrenar para que sea positiva, obviamente, para que trabaje a tu favor? Creas tu propia vida, tu propio camino, porque nuestros pensamientos pueden ser lo suficientemente poderosos como para llegar a ese objetivo. Eh, ¿Podrías hablar un poquito acerca de eso? Porque escuchando muchos podcasts tuyos, me vino a la mente Bob Proctor de El Secreto y Ujú. había varios puntos allí que, que me resonaron. No sé si estoy en el camino correcto o estoy diciendo una barbaridad. Sí, estás diciéndolo perfectamente. A ver, la ley de la atracción, que pues por un lado ha hecho mucho bien porque ha dado a conocer una determinada realidad en unos términos muy fácilmente entendibles. Pero lo que nos está diciendo es lo que nos dice la física, lo que nos dice la ciencia. Es decir, nosotros somos energía. Cada persona estamos vibrando en una determinada frecuencia energética. Por nuestro cuerpo está circulando energía eléctrica por los meridianos. Toda energía eléctrica en movimiento tiene asociado una energía magnética. Esto es física. Entonces, eso significa que cada persona tenemos un magnetismo. Ese magnetismo, cuando nosotros lo cambiamos, cambiando nuestra programación, es decir, cambiando las memorias que tenemos en nuestro subconsciente, pues estamos generando una atracción y también repeliendo, es decir, en función del magnetismo que tenemos, atraemos a nosotros o alejamos de nosotros realidades que vibran en frecuencias similares o en frecuencias opuestas. Entonces, lo que nos dice la física es lo que nos dice la ley de la atracción. Cambias tu vibración y cambia tu realidad, cambia aquello que realmente está llegando a tu vida. Y ese es el motivo por el que cuando, por ejemplo, pues te trabajas, ¿no? Y a lo mejor pues trabajas la autoestima. Imagínate, tú
no tienes autoestima, como decíamos antes, que era uno de los problemas para muchas personas. Esa autoestima te lleva a aceptar pues, relaciones de sumisión o relaciones en las que pues, hasta cierto punto puedes ser maltratado o hasta cierto punto no se te valora. En el momento en el que tú te trabajas esa autoestima, ¿qué ocurre? Que de forma muy natural, esas personas que antes encajaban con lo que tú vibrabas, ¿vale? Con esa falta de autoestima, con esa necesidad del reconocimiento ajeno, etcétera, etcétera, pues esas personas empiezan a alejarse de tu vida y empiezan a aparecer otras que vibran en tu misma frecuencia, que realmente sintonizan con que tú seas una persona con autoestima. Eso o que la dinámica de relación con esas personas que antes te trataban de otra manera distinta empieza a cambiar en el momento en el que tú cambias, ¿no? Entonces es la magia de que cambia nuestro entorno y que incluso cambian las personas que tenemos a nuestro alrededor y el comportamiento y el cómo nos tratan, etcétera, etcétera, en el momento en el que nosotros cambiamos interiormente. Bueno, muy interesante. Ahora, cuando las personas pasan por algún trauma muy fuerte, muy profundo, un dolor extremo, como puede ser la pérdida de un hijo, y hay esa desconexión entre el alma de la persona y el cuerpo físico, eh, ¿cómo trabajas para poder unificar o integrar? A ver, dentro de Método Integra tenemos múltiples protocolos para trabajar las distintas memorias y los distintos elementos que nos podemos encontrar pues delante de cualquier objetivo que estemos trabajando, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo, al final lo que hay detrás de cada persona es una especie de rompecabezas de piezas, ¿no? Igual que cuando abres el motor del auto, descubres que dentro hay no un motor, sino que hay múltiples piezas que están conjugadas unas con otras para que eso funcione. En nuestra mente, en nuestro subconsciente, es exactamente lo mismo. Tenemos múltiples memorias que son las que llevan a que actuemos del modo en el que hacemos. Y delante de una situación como la que comentas, ¿no? Pues una situación traumática, impactante, que a nivel emocional nos ha supuesto pues un duro golpe, eso nos puede llevar a que generemos memorias distintas. Y puede ser que a una persona le lleve pues, a tener una desconexión alma-cuerpo, como bien dices. En otros casos se puede generar pues, un trauma emocional, que es otro tipo de memoria distinta. En otros casos se puede generar un bloqueo emocional, que es otra memoria totalmente diferente. En otro caso se pueden tener emociones reprimidas que no te has permitido sentir porque pues a lo mejor tienes otros hijos y no quieres mostrar ese sufrimiento delante de los otros y eso te lleva a reprimir esas emociones. Bueno, hay múltiples memorias que nosotros podemos estar acumulando. Entonces, para trabajar cada una de esas memorias tenemos protocolos específicos. En casi todos utilizamos el imán, pero lo utilizamos de forma distinta. Sí que lo utilizamos pasándolo de la misma manera por la cabeza, pero lo que estamos haciendo en cada momento, las frases que utilizamos y la indicación que le estamos dando al subconsciente en cada caso es totalmente distinta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la desconexión alma-cuerpo, lo que tenemos que hacer es darle la indicación realmente de que se produzca esa conexión, que realmente se lleve a cabo esa reconexión entre el alma y el cuerpo que nos permita volver a conectar con nuestras creencias, que nos permita volver a conectar con la ilusión por vivir, porque la desconexión alma-cuerpo es de las memorias o de los elementos más poderosos de cara a generar un efecto autodestructivo, porque nos quita totalmente la ilusión por vivir, nos lleva muchas veces a tener pensamientos suicidas, nos desconecta totalmente incluso de nuestras creencias y pasamos a no darle importancia a las cosas que para nosotros son importantes. Entonces es uno de los elementos que hay que tener muy presente, sobre todo cuando se producen para reconectar rápidamente. Sí, se pierde el sentido de la vida totalmente. Totalmente. No hay nada que te pueda levantar en las mañanas. Así ¿Y es. cómo podrías grabar una creencia para ser feliz? ¿Cómo sería ese proceso? A ver, en realidad, para conectar con ese estado de paz, de armonía, de felicidad, no basta con una creencia. Piensa que todos y cada uno de nosotros tenemos miles de creencias. Es decir, nuestro subconsciente funciona con bases de datos de miles de creencias. Entonces, para que realmente cambiemos un estado como ese, ¿no? Y conectemos con ese estado de felicidad, pues tenemos que tener creencias de merecimiento. Es decir, que me merezco ser feliz, tenemos que tener creencias de que nos lo permitimos. Hay
muchas personas que no se lo permiten, ¿no? Que por las razones que sean, ya sea porque se sienten culpables, ya sea porque, pues como los de alrededor, ¿vale? La familia, la gente que yo amo, están en unas condiciones, pues no muy agradables, yo no me puedo permitir ser feliz delante de estas situaciones, ¿no? Entonces necesitamos tener la creencia de que me merezco ser feliz, de que me permito ser feliz, de que puedo serlo, de que estoy en el momento ideal para serlo, de que lo tengo todo para serlo, de que elijo ser feliz. Obviamente también las creencias de que soy feliz, de que veo en positivo todo en la vida. Bueno, muchas creencias que al final, juntando todas esas creencias, configuran en nosotros un entramado que después es imposible no ser feliz, ¿no? Porque tienes sosteniéndote en ese estado de felicidad por todas las partes, por todos los distintos ámbitos que te podrían hacer caer. ¿Y a ti qué te hace feliz? ¿Cuál es tu felicidad? Pero no en A mí, definición, ¿qué es lo que te sí, da felicidad? hacer lo que hago, ayudar a la gente. El camino que emprendí en su momento, de hecho, yo en su día, cuando decidí cambiar de vida, lo hice eligiendo como profesión ser feliz. Y ese es el camino que me ha traído hasta aquí, ¿no? El camino que me ha llevado a hacer ese cambio radical y a dedicarme en cuerpo y alma, pues a ayudar a las personas a que puedan conectar con la felicidad y sacar todo su potencial, ¿no? Entonces, ¿qué me hace a mí feliz? Hacer lo que hago. Es decir, continuar avanzando en este camino y cada vez impactando en la vida de más personas, porque mi misión es cambiar el mundo y yo lo que quiero es ayudar a cuantas más personas mejor a que puedan pues, conectar con ese estado de paz, de armonía, de felicidad que está dentro de uno, que no está afuera. Entonces, a mí no hay nada externo a mí que me haga feliz. La felicidad está en mí, ¿no? Y está en lo que yo elijo ser y cómo elijo vivir. Ahí es donde está y radica mi felicidad. ¿Y qué podrías decir a las personas que les cuesta cambiar? Aquellas personas que dicen, bueno, hablando de la programación, ¿no? Yo recibí esta educación, tuve este árbol genealógico, esta familia. De hecho, decimos que somos quienes somos porque hemos nacido en ese entorno, en esa familia, y Mm. yo no quiero cambiar. Eso es lo que me tocó. ¿Qué podrías decir? Bueno, que hay que respetar el libre albedrío de cada persona y, lógicamente podemos elegir cambiar y podemos elegir no cambiar. Y es igual de respetable cambiar que no cambiar. Yo siempre digo que no tengo ni yo ni nadie, no tenemos que ir por el mundo intentando convencer a los demás de que cambien o de que elijan un camino distinto. Cada uno que elija el camino que quiera. Pero eso sí, yo creo que es importante que les hagamos saber que existe la posibilidad de ir por otro camino. Y ya, una vez sepan, estarán eligiendo libremente y de forma consciente si continúan por ese camino del sufrimiento o ese camino de buscar fuera a los culpables, ¿no? O de mantenerse conectado en el papel de víctima, o elegir el rol totalmente distinto de ser el responsable de tu vida y de llevar las riendas, que yo considero que eso es lo más satisfactorio. Sí que es cierto que en el momento en el que asumes esa responsabilidad de tu vida, ya dejas de mirar, dejas de buscar y de mirar hacia afuera buscando culpables. Entonces, claro, tienes que asumir tu responsabilidad. Y hay muchas personas que no quieren, que no están dispuestas a asumir esa responsabilidad, porque es mucho más fácil mantenerse en ese rol de víctima y decir, no, no, es que la culpa es de mis padres, que me educaron así, o es que yo nací en este entorno y no puedo ser de otra manera porque nací en este entorno. Bien, pues quédate toda la vida, si eliges, si quieres seguir así, pues mantente toda la vida en ese camino, no hay ningún problema. Es decir, el único perjudicado de que hagas eso eres tú. Y el hecho de poder sanar estas, digamos, heridas o programaciones que hemos tenido y recalcular, hace que también podamos sanar nuestro árbol, nuestras vidas pasadas, por ejemplo, o es simplemente lo que tiene que ver con el aquí y ahora. Sí, este es un tema muy interesante porque además lo hemos ido comprobando. De hecho, pues cuando empecé con todo esto en los cursos, una de las cosas que pudimos ir experimentando era precisamente cómo el trabajo que hacía una persona tenía un impacto directo sobre otras.
Y dentro de esto lo pudimos comprobar, por ejemplo, pues con memorias que tenemos heredadas y que las hemos heredado de antepasados nuestros. Y claro, pues en cursos nos encontrábamos con personas que eran familia y a lo mejor pues había una persona y había hermanos o había primos o estaban los padres. Bien, en ocasiones identificábamos pues que una misma memoria que tenía heredada uno también la tenía heredada la otra y la habían heredado de la misma persona dentro de la familia. Entonces, y lo hacíamos como experimentos, ¿no? Es decir, venga, va, ahora vamos y lo liberamos en uno y vemos qué pasa. Bien, pues lo que nos encontrábamos habitualmente es que había algunas de las memorias, por ejemplo, cuando encontrábamos algún bloqueo emocional que venía heredado o sobre todo también pasaba con las lealtades, que liberándolo en uno, en automático se liberaba en todos los demás. Y entonces esto genera que claro, cuando una persona está trabajando, hay un impacto enorme sobre el resto de la familia. Y después dentro de las memorias que tenemos, hay algunas que vienen de vidas pasadas. Claro, también nos encargamos de liberar esas. Con lo cual, lo que decías, ¿no? De si realmente estamos sanando para atrás, estamos sanando en todas las dimensiones. Realmente cuando estamos liberando esto, lo estamos liberando en todos los planos y eso pues tiene una repercusión muy grande. ¿Me quieres contar algo acerca de estas conferencias que tú das donde llamas a las personas para poder eh, abrir su corazón y compartir miedos, ansiedades, fobias y el trabajo que haces a nivel colectivo? Porque es a nivel individual y a nivel colectivo, porque todos aprenden al mismo tiempo. ¿Puedes contar algo sobre eso? Sí, de hecho es algo que no es un tema no es tanto de aprendizaje como de liberación realmente, como de transformación. Lo que hago en estos eventos, que lo hago de forma individual y también lo hago de forma colectiva, eh, es realmente trabajar en las personas y liberar aquello que los mantiene en ese estado, ¿no? Que los mantiene pues, por ejemplo, con esa fobia. Y de hecho, pues cuando estuve en México la última vez, teníamos ahí un auditorio, había más de 1000 personas y nada, fui sacándolos por grupos en función de las distintas fobias que tenían. Pues algunos tenían fobias a las alturas, otros a los reptiles, bien. Y lo que fui haciendo fue trabajándolos a todos ellos, es decir, todos aquellos que tenían una misma fobia, trabajándolos para liberar las memorias que tenían y que los mantenían en esa fobia. Y lo bonito, lo espectacular es ver cómo después de liberar eso en cuestión de unos minutos, que es algo que lo hago yo de forma así grupal, pero que todo el mundo puede hacerlo. Es decir, que no es una cosa que dependa de tener unos poderes o unas capacidades especiales. No, yo lo que estoy haciendo es liberar unas memorias en esas personas y todos podemos hacerlo, ¿vale? Pues bueno, es muy bonito, por ejemplo, no sé, con lo que fue más espectacular era los de fobias a las alturas, que yo pensé, digo, aquí me saldrán 10 o 15 y me salieron más de 100 personas, ¿no? Bueno, pues todos ellos, una vez liberadas las memorias, concreto libre traumas, bloqueos emocionales, les grabé algunas creencias y los envié a todos arriba al anfiteatro para que se fueran asomando desde arriba. Y espectacular, las caras de sorpresa de todos, algunos parecía que iban a saltar. Yo desde abajo temía, digo, no te asomes tanto, ¿no? Pero es espectacular cómo en cuestión esto de unos minutos se produce un cambio radical en la persona. Y esto, pues cuando liberamos las memorias que están detrás y que mantienen a esa persona en ese estado. Esto es algo que hago pues, en los eventos, cuando lo hago de forma presencial, que lo hago en algunos eventos también online, también de forma masiva, y también hago unos encuentros cada lunes en los que trabajo, en este caso ya más de forma individual, para que se vean esos cambios en directo y voy trabajando pues con voluntarios que tienen algún problema, ya sea de fobias, ya sea de duelos no cerrados o de cualquier cosa. Y allí mismo, pues eso, hacemos la liberación de las memorias, cambiamos unas creencias, observamos los cambios y el cambio es radical en las personas. Es muy bonito. Bueno, nuestras creencias determinan nuestra realidad, definen nuestros valores también y moldean la percepción que tenés de la vida.
Las creencias influyen en las decisiones, influyen en nuestras acciones, en las emociones y determinan tu destino. ¿Algo más que quieras agregar o comentar o para cerrar esta conversación tan bonita? Pues decirte que sí, que es cierto, nuestras creencias determinan la forma en la que vemos la vida y la forma en la que nos relacionamos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Pero las creencias no van solas, es decir, que tenemos muchas otras memorias que también cuando están ahí, pues juegan un papel importante en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones. Sobre todo a nivel emocional, cuando tenemos memorias emocionales es tremendo, pero lo bueno, lo positivo, y ya pues para cerrar, como me dices, es que todos tenemos la capacidad de cambiar eso, de cambiar las creencias cuando no nos gustan, por donde nos llevan, de liberarnos de todas esas memorias que nos atan, que nos mantienen ahí anclados en una vida que nos desagrada o por un camino que no queremos seguir transitando. Tenemos todos la capacidad de acceder a nuestro subconsciente, de preguntarle y de liberarnos de todas esas memorias con facilidad, con rapidez y además, y a esto no lo hemos comentado, sin tener que sufrir. No hace falta escarbar en el pasado, remover los acontecimientos, las historias que hemos vivido en el pasado que fueron dolorosas para podernos liberar de todas estas memorias. Lo podemos hacer mucho más fácilmente. Nada más bonito que saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? Pues yo me llevo por nombre Ricardo Iriz y soy una persona muy afortunada. Soy una persona que ha tenido la suerte, la fortuna de poderse dedicar a aquello que ama, a aquello que le gusta, a aquello que realmente pues, le permite realizarse plenamente y, y sobre todo generando un impacto grande en la vida de las demás personas, que yo creo que es lo que más sentido nos da a cada uno de nosotros cuando estamos aquí, el generar impacto en los demás. Me ha encantado hablar contigo y bueno, espero cruzarnos en el camino en alguna oportunidad, sea en México, en Barcelona o donde sea. Te mando un beso muy grande y feliz fin de semana. Gracias igualmente, Laura. Un abrazo.